Lorenzo, ya puedes dar inicio. Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las academias y asociaciones extranjeras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que también tenemos el gusto que nos acompañen. Siempre nos honran con su presencia. Hoy nos toca otro nuevo hito dentro de este ciclo internacional de conferencias que se ha preparado ya desde el comienzo del año con la colaboración de la doctora Cristina Tala, que está aquí también presente, y aprovecho para agradecer su concurso. Y en esta oportunidad con el distinguido profesor español Cristóbal Molina Navarrete, para hablar acerca de la nueva reforma laboral en España. Decía Valencia Sea, en relación a las reformas legislativas en general, que las normas de fondo, cuando se modifican, llevan siempre un interrogante importante. El argumento de autoridad o sentido genuino de la ley, dice Valencia Sea, tiene apenas un valor relativo, que no podemos aspirar a que nuestra forma de pensar sea la misma de nuestros sucesores, así como tampoco nuestros antepasados pudieron vincularlos con su manera de concebir y resolver los problemas jurídicos. Las reformas normativas tienen, pues, muchas veces un rasgo de naturalidad y hasta de necesidad. España ha sido escenario de grandes reformas laborales desde 1977, entre otras, más de 20 reformas que han jugado un papel importante en los estatus de los trabajadores a lo largo de los años y han tenido una incidencia muy importante en el mercado laboral español. Algunas con un impacto más positiva que otras, y otras que algunos cronistas han señalado que no han sido del todo exitosas, desde que aún a la presente década sigue habiendo modificaciones importantes en aspectos del contrato de trabajo. A fines de 2021, tras un acuerdo entre la patronal, el gobierno y los sindicatos, fue aprobada una nueva reforma laboral en ese país, resultado de una mesa de diálogo social para regularizar las normas del contrato de los trabajadores. Reforma que amplió el acuerdo relacionado a la estructura del mercado de trabajo, plasmado en el Real Decreto Ley 32 del 2021 del 28 de diciembre. La reforma abarcó varios problemas que se habrían venido presentando en el mercado laboral, según la crítica, centrándose especialmente en la temporalidad y en la simplificación del contrato de los trabajadores, así como en la formación de los trabajadores para fomentar la contratación formativa. Algunos sectores se han manifestado en forma crítica, en contra de la reforma, aunque los expertos en general han destacado que sería la primera reforma que recibiría el visto bueno de todos los agentes sociales involucrados en más de 30 años. Para referirse a esta cuestión particularmente, tenemos entonces el gusto de contar con la presencia del distinguido profesor Cristóbal Molina Navarrete, que es un viejo conocido nuestro y al cual le damos la muy cordial bienvenida. El profesor Molina Navarrete es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, España, desde el año 2000 hasta la actualidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, España, y es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Su obra global incluye ser autor de 15 libros,
en forma individual o en coautoría sobre temas de la especialidad laboral y de la protección social, así como también más de 200 artículos en revistas especializadas en la materia. Todas y cada una de las reformas legales de las últimas décadas, desde la de 1994, fueron objeto de crónica y análisis en las revistas. Ha obtenido el reconocimiento como investigador de 4 sexenios, coautor junto con los profesores Guido Soria, Monedero Pérez, Quesada Segura, de 4 manuales sobre la especialidad que ofrecen un panorama global de la disciplina: el derecho del trabajo, de Editorial Comares, derecho de la seguridad social, de Editorial Tecnos, derecho procesal, de la misma editorial, derecho del empleo, también de esta editorial. Entre sus monografías más recientes se encuentra la reciente sobre la reforma del 2012, que destaca primeras interpretaciones judiciales de la reforma laboral del 2012, aplicación o recreación de Editorial Aranzadi del 2013, escenarios de post-ultraactividad del convenio, soluciones judiciales a la incertidumbre de Editorial Gomarzo del 2014. Es también autor de la monografía sobre la nueva ley reguladora de jurisdicción del 2011, publicado por la ley en el año 2012. La reforma laboral a juicio de los tribunales, publicado también por la ley en Madrid en 2016. Es profesor en las universidades de Granada y Jaén hasta la actualidad en todos los ciclos universitarios, incluido el tercer ciclo o cursos de doctorado. Es director y profesor de cursos de formación profesional continuada para profesionales relacionados con la materia de su disciplina. Es conferencista habitual sobre diversos temas de las disciplinas, tanto en universidades españolas como extranjeras, entre ellas en Burdeos, Nápoles, Bolonia, en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Montevideo, como además en colegios profesionales. Es árbitro laboral de CIMA y CERCLA, director del Observatorio de Riesgos Psicosociales de IPT-CEC desde su creación. Es director del Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía, también desde su creación en el año 2008. Es miembro del Grupo Europeo sobre Violencia y Acoso en el Trabajo, creado en el marco del Diálogo Social Europeo. Ha negociado el Acuerdo Marco Comunitario sobre Violencia y Acoso en el Trabajo del 2007. Es director de la revista Centro de Estudios Financieros, Trabajo y Seguridad Social, y es miembro de número de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo. Profesor Cristóbal, es un gusto. Adelante, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes en primer lugar para Argentina. Bueno, y buenas noches, ¿no? Por si hay alguna conexión a este otro lado, ¿no? En España o en el resto de Europa. Bueno, muchas gracias al doctor Nico por la amabilísima, ¿no?, presentación y desde luego por la invitación, ¿no?, que se ha hecho, ¿no?, en mi persona, y reiterar, ¿no?, la confianza en que, bueno, puedo contarles algo que les resulte, bueno, no solo interesante por lo que puede suponer de las nuevas reformas, sino útil, ¿no?, pues para su trabajo o para ver, bueno, en el caso argentino hay que recordar que en algunas reformas de hace unas décadas argentinas se inspiraron mucho en la reforma laboral española en los años 90, 94. Y por tanto, bueno, pues creo que esta idea de reforma laboral que antes se explicaba, pues siempre es interesante, ¿no?, ver qué se hace en otros países, porque es un cambio significativo, ¿no? La reforma laboral del Decreto Ley 3221 es una reforma interesante porque es una reforma que tiene singularidades, como se ha dicho, sobre todo la concertación es pactada, que ha dejado moderadamente insatisfechos a todas las partes, ¿no? El gobierno hizo un planteamiento,
la patronal hizo otro, los sindicatos tenían otro, ¿no? Muy diferente, ¿no? Los sindicatos querían que se derogara las reformas anteriores, la patronal quería que no se tocara nada y el gobierno estaba ahí en una posición intermedia. Además, en nuestro gobierno ya saben que es de coalición, los del Partido Socialista iban por un lado, los de Podemos por otro, ¿no? Bueno, y al final ha quedado una cosa, bueno, interesante, ahora veremos, ¿no? Bueno, para tratar, no sé si podemos ya poner, a ver, para compartir, aquí les pongo una presentación. Se ve, ¿no? Ahí, Sí, va perfectamente, perfecto. ¿no? Vale, genial. Bueno, vamos a ver. Yo voy a procurar, les he hecho como siempre, yo les pondré a disposición la presentación porque es muy exhaustiva, por supuesto no se lo voy a contar todo, pretendo, ¿no? Contarle 3 o 4 cuestiones para que sobre eso pueda ser más asequible, más comprensible y además pues puedan intervenir un poquito más en el debate que es lo que merecerá la pena. Mi intervención va a tener 3 partes. Les hablaré muy brevemente del procedimiento de elaboración de esta reforma laboral que ha sido singular. En segundo lugar, lógicamente, que me llevará un poquito más de tiempo, aunque ya les digo que simplificaré el contenido. Y luego haré una tercera intervención, que es una valoración de la eficacia. El doctor Neco hacía una afirmación muy interesante, y es que nosotros creemos que los mercados de trabajo o la vida de las empresas se regula por las leyes, ¿no? Si queremos que cambie algo, cambiamos la ley. Y nosotros sabemos que la dinámica de las relaciones laborales es muy compleja y junto a la fuente laboral, la fuente legislativa, perdón, hay otras fuentes, ¿no? El convenio colectivo, la jurisprudencia, la propia práctica, la dinámica habitual de las relaciones laborales, ¿no? Y la ley tiene un papel, pero a veces ni siquiera es el más importante. Bueno, sin embargo, en esta reforma veremos que es una reforma que lleva apenas un año, ¿no? de vida, de hecho lo cumple, bueno, entró en vigor formalmente en marzo, con lo cual apenas lleva 6-7 meses, pero ya tiene algunas cosas interesantes, ¿vale? Por tanto, me voy a centrar en esta triple idea. Procedimiento. Se ha anticipado antes y parece, bueno, creo que es interesante. Es una reforma pactada. Por tanto, tiene el visto bueno de los sindicatos, de los empresarios y, lógicamente, del gobierno. Bien, esto es un valor. Es interesante también, es una ley negociada socialmente, pero cuidado, se pactó expresamente que no se tramitara como proyecto de ley, ¿no? Esto es una cuestión que puede ser polémica y es que la concertación social ha sustraído la competencia al Parlamento. No porque se le pueda quitar formalmente, sino porque hubo un acuerdo del gobierno en aceptar que lo que escribieron sindicatos y empresarios con la administración se iba a respetar. Y no se podía cambiar ni una sola coma. Si se cambiaba una sola coma, se iba al garé, es decir, se acababa, se desdecían de lo pactado. Esto generó bastantes problemas porque el Parlamento entendía, de hecho, varios de los socios de gobierno justamente de la actual mayoría parlamentaria protestaron porque tenían otra idea. Pero al final salió por un voto, por un solo voto, ¿no? Por tanto, salió por un voto y porque se equivocó el partido de la oposición. Si no, no hubiera salido, ¿vale? Por tanto, en fin, tuvo ciertas vicisitudes. Hay otro elemento aquí significativo que les voy a contar. Esta reforma está impugnada ante el Tribunal Constitucional. Un grupo parlamentario, vos, ha impugnado, y lo ha impugnado por una sencilla razón, no tanto por el contenido, sino por el procedimiento, porque es un decreto ley, no es una ley. Es, por tanto, una ley del gobierno, justamente porque este es el compromiso que adquirió con la patronal y con los sindicatos. Claro, pero es una reforma, como ustedes saben, los decretos leyes son para situaciones coyunturales, pensamos en la COVID, por ejemplo, ¿no? Lo más reciente. Sin embargo, esto es una reforma que aspira a ser una reforma estructural, es decir, a estar en vigor 15, 20, 30 años. Por tanto, claro, se decía, no se pueden hacer reformas estructurales con leyes coyunturales, ¿no? Bien, esta es una cuestión, por tanto, insisto, problemática que está ante el Tribunal Constitucional y veremos cómo se resuelve, ¿no? Por tanto, el procedimiento pues, es un tanto singular.
Pasamos a la segunda parte, ¿no? La segunda parte, atención, el procedimiento va a condicionar buena parte del contenido. Esto también es interesante, no es una cuestión del procedimiento aparte y ahora el contenido. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque el contenido es reducido, o sea, no es una reforma integral. No están tocados todos los aspectos de la relación laboral, sino que yo la calificaría como una intervención quirúrgica, focalizada a los 4 o 5 cuestiones que funcionaban muy mal o no funcionaban en el mercado de trabajo español. Por tanto, es como un buen cirujano, ¿no? Ha precisado dónde están los defectos, dónde estaban las principales patologías y ha ido a eliminarlas, ¿no? Ha ido a extirpar, ¿no?, esos virus o esas enfermedades, ¿no?, de nuestras relaciones laborales. Esto tiene también unas consecuencias, y es que hay elementos que necesitan una reforma y no se ha alcanzado acuerdo, ¿vale? Por tanto, hay aspectos que hay que modernizar en las relaciones laborales, de las nuevas tecnologías, de una regulación mucho más precisa, ¿no?, de determinados derechos fundamentales, que eso ha quedado fuera, ¿no? Una regulación más actual del despido conforme a nuestros compromisos internacionales, todo eso ha quedado fuera. Por tanto, el procedimiento, el hecho de que sea pactado, y pactado a la letra, a la coma, sin que pueda el Parlamento cambiarlo, ha condicionado el contenido, pues que era mucho más ambicioso en determinado proyecto. Al contenido. ¿Cuáles son los aspectos, eso que decía de esta intervención quirúrgica? ¿Cuáles son esas patologías, ¿no?, que ha querido extirpar la ley española? Bueno, básicamente son 4 cuestiones, ¿vale? 4 aspectos significativos. La contratación, el trabajo en contratas y subcontratas, sobre todo el convenio aplicable, la gestión interna, lo que nosotros llamamos ERTES, y sistemas de favorecer, como con la ¿no?, que cuando haya crisis en las empresas no se despida a los trabajadores, sino que se les mantenga con condiciones novadas, ¿no?, y con cobertura por parte de los poderes públicos, socialización de los costes, bonificación de las cuotas de seguridad social, protección de desempleo, es decir, eliminar el acudir siempre al despido para sanear la empresa y a fórmulas externas, y un poquito la negociación colectiva, pero no hay una modernización como se debería de la negociación colectiva, sino que se han cambiado solo 3 aspectos, 3 cuestiones muy puntuales, todas ellas en la misma línea. Evitar que haya competencia desleal, que los convenios colectivos se utilicen para la competencia desleal. Básicamente este es el contenido de la reforma laboral. De hecho, aquí podría casi terminar, ¿no? La contratación se pasa de una enorme temporalidad, estábamos en torno al casi el 30% de contratos temporales, que en la administración pública llegaba hasta el 40%, se quiere eliminar para que volver al contrato indefinido, el trabajo externalizado para garantizar que haya un salario similar entre las empresas principales y las empresas contratistas, el favorecer la flexibilidad interna frente al despido y evitar que la negociación colectiva sea un instrumento de competencia desleal, de tal manera que se compita por la reducción continuada de los salarios, ¿no? Bueno, ¿cómo? No va, sí, vale, perdón, es que no iba. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿No? Bueno, pues aquí ya damos un paso más, y aquí les he hecho un programa más completo, insisto, no se preocupen, que no lo contaré todo, lógicamente, porque bueno, no quiero abusar excesivamente. Y bueno, pues en fin, el honor que me hacen de querer asistir a esta intervención. Pero sí les he hecho un cuadro global, insisto, para que ustedes tengan este material, ¿no? Y por tanto, pues aquellos que estén más interesados, pues lo puedan consultar o les pueda servir de referencia. Bien, como les decía, la primera idea o el primer ámbito importante es la contratación. La idea es pasar de los contratos temporales, que en nuestro país, como le decía, había un auténtico abuso, ¿no?, de la contratación temporal. En esto ha contribuido las distintas reformas legales, los propios convenios colectivos, la jurisprudencia muy lasa, ¿no?, donde ha admitido con gran generosidad la idea de la temporalidad. Como ustedes saben, lógicamente la temporalidad es malo para los trabajadores porque no le permite un plan de vida, no se puede hacer un futuro, crear un futuro
con contratos continuamente inestables y también para las empresas. No se puede hacer inversiones a largo plazo si los trabajadores en los que inviertes sabes que te van a durar muy poco tiempo, ¿no? Y tienes que estar contratando continuamente porque entonces no se invierte en capital humano, en inversión productiva, sino que lo que se hace es competir con bajos salarios, ¿no? ¿Y qué se ha hecho ahí, ¿no? ¿Cómo se quiere eliminar la temporalidad? Con dos elementos fundamentales, ahora lo explicaré un poquito más. Primero, prohibiendo determinados contratos temporales, no todos, pero prohibiendo determinados contratos temporales, los más patológicos, los llamados contratos de obra o servicio, y cambiando esa temporalidad por contratos fijos. Pero atención, este es un tema interesante, no por contratos fijos en sí, sino por fijos discontinuos. Esta es una idea absolutamente clave de la reforma laboral española. La idea es eliminar al máximo posible la temporalidad. Lógicamente ahora veremos que sí que hay determinados contratos eventuales para situaciones o circunstancias de la producción, por supuesto, porque hay necesidades temporales en el mercado español. Tenemos mucha hostelería, tenemos mucha agricultura, tenemos actividades que son estacionales y por tanto tiene que tener una dimensión, una cobertura de contrato temporal, ¿no? Pero la idea es que esos contratos se reduzcan a la mínima expresión y se cambie por fijos discontinuos. Es un tema interesante porque la idea es que sean contratos estables, pero con cierta intermitencia, es decir, que haya momentos sin actividad. En esos momentos sin actividad, esos trabajadores están en protección por desempleo. ¿De acuerdo? Es decir, es una manera de flexibilidad para la empresa, porque la empresa está vinculada indefinidamente con un trabajador, pero no todo el año, sino necesita. Piensen ustedes, por ejemplo, en hostelería, ¿no? Ustedes saben que hay determinadas temporadas donde, no sé, en España, claro, en Argentina cambia un poquito por los cambios horarios, pero, o los usos horarios, pero, y por las estaciones, claro. Nosotros tenemos temporada alta, normalmente, pues desde abril hasta más o menos, ¿no? Octubre, por ahí, septiembre, octubre. Claro, ¿qué haces con estas personas en noviembre y diciembre? No tienes actividad. Como no tienes actividad, si haces un contrato temporal, tendrías que despedir. Bien, la idea es que estos trabajadores se mantengan, tengan una relación indefinida y los periodos en los que no estén trabajando, insisto, mantienen su relación, tienen obligación de ser llamados al año siguiente, pero tienen una cobertura por desempleo. Luego tenemos también materia de contratación, hay cambios significativos que son los contratos formativos, ¿no? Este es un problema que arrastramos desde hace 30 años. ¿Qué pasa con los jóvenes? España es uno de los países de la Unión Europea que tiene un mayor desempleo juvenil. Y además hemos ido arrastrando, también tenemos dos grupos de jóvenes con una extraordinaria formación, pero que no encuentran el empleo cualificado para el que se han preparado, y un grupo significativo de jóvenes que no tienen ninguna formación, o que tienen una formación muy limitada. ¿Qué hacemos con esos trabajadores, ¿no? Aquí teníamos el contrato de aprendizaje, el contrato en prácticas, pero que no ha funcionado. Bien, esto es la parte de la contratación. Luego, como les decía, hay la parte del trabajo externalizado. Bien, el mercado español tiene otra patología, ¿no? Tenía una primera patología que es el abuso de la temporalidad. Tiene una segunda patología, que es el abuso de las contratas y subcontratas. En nuestro país, todas las empresas contratan una parte de su actividad, pero hacen 3, 4, 5, 6, 20, es decir, hacen contratos continuos. Las administraciones públicas también. Las administraciones públicas también contratan de tal manera que una empresa más grande contrata con otra, como ustedes saben, esa contratista a su vez con una subcontrata, esa subcontrata con otra subcontrata, con otra subcontrata, y se hace una cadena de contratas donde al final, claro, los trabajadores primero no saben cuáles son sus empresarios y segundo, los convenios colectivos aplicables son mucho más pobres, ¿no? Esta es la clave. La idea de esta subcontratación, esta externalización, trabajo externalizado, es que los convenios colectivos aplicables sean de sectores mucho más reducidos en costes que el de la empresa principal. Con lo cual, en esa reducción del coste iría la ventaja competitiva. El mercado de trabajo español tenía otra tercera
una tercera patología. Y es que cuando vienen mal dadas, es decir, cuando la empresa siente que tiene una crisis, que vende menos, inmediatamente en España se pensaba en el despido. Inmediatamente despido. Es decir, oiga, me va mal, he tenido una reducción de producción, ha caído un poquito la demanda, o hay expectativas ahí de mercado por las distintas incertidumbres. Piensen, por ejemplo, ahora, ¿no? Desde la crisis de inflación, la guerra de Ucrania, la falta de materiales, no existe chip, es decir, hay una incertidumbre. No, entonces la tendencia de la empresa es despido. Y cuando vea que tengo un mejor horizonte, contrato a más gente, ¿no? Bien, eso era un problema, lógicamente, como he dicho, ¿no? Ese tema, por tanto, se modifica ¿cómo? Con la creación de una nueva figura, ahí sí, el sistema RED, o los ERTE, que son los expedientes de regulación temporal de empleo. El mensaje es muy sencillo de realizar, luego más complicado de ejecutar, pero sencillo de definir, ¿no? Y es, cuando usted, empresa, tenga un problema, la empresa ha reducido producción, tiene menos expectativas de demanda, ha reducido su producción, es decir, tiene una competencia más feroz y por tanto tiene que buscar cambios organizativos. Por favor, no despida, cambie usted las condiciones de trabajo, suspenda la relación, reduzca la jornada. Bien, y las pérdidas que usted tiene o el coste adicional que tiene para usted esa situación, porque usted tiene que mantenerlos de alta, esos trabajadores tienen que tener una protección o siguen trabajando aunque no tengan una actividad plena. ¿Cómo compensamos esos costes? Los financia la Seguridad Social, ¿no? La idea es que una parte importante de esos costes sean transferidos al sistema de seguridad social. Para que ustedes lo entiendan, era algo parecido a lo que ha ocurrido con la COVID. Ustedes recuerden que las leyes de escudo social, la idea es, oiga, como no se puede realizar actividad, usted mándelos a un ERTE y yo, una parte importante de esas cuotas y la protección por desempleo, yo lo cubro, ¿no? Lógicamente, claro, ahí ha habido una cantidad de miles de billones, ha habido mucha plata en Europa para estas cosas, ahora ya no la hay tanto y entonces, claro, se ha reducido esa socialización, pero la idea es la misma, ¿no? Y para terminar, la negociación colectiva, como les decía, había una quinta patología, ¿no?, de nuestro sistema, y es que los convenios colectivos se utilizaban para reducir los costes. En vez de lo que hemos aprendido tradicionalmente, que los convenios colectivos deben mejorar las condiciones de trabajo, la idea es que el convenio colectivo servía para establecer costes más reducidos. Bueno, no les voy a contar, ya les digo que quiero ir un poquito, de hecho, en breve terminaré, ¿no? Porque no quisiera cansarles mucho, ¿no? Ahí les pongo de relieve pues algunas cosas, simplemente para que vean ustedes que la contratación temporal no ha terminado en España, ¿no? Hay algunos contratos, pero tiene que ser, la regla es el principio de causalidad. Si la causa de la empresa es temporal, el contrato es temporal. Pero si la causa real, la causa efectiva es indefinida, el contrato tiene que ser indefinido, aunque sea fijo discontinuo, ¿eh? Este es el tema en el que me detendré un poquito. Insisto, se mantiene el contrato, por tanto, de la producción. Esto es una situación similar, seguramente muy parecido al que haya en Italia, en Argentina. Claro, ¿cuál es una de las razones por las que nosotros hemos tenido que cambiar? Es decir, bueno, España ha cambiado esto de motu propio, es porque hay ahora una conjunción astral de que todos se han puesto de acuerdo en que la temporalidad es mala. Bueno, hay una cuestión también interesante y ahí se lo he puesto. Hemos sido condenados varias veces por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene diciendo que España tiene un mercado demasiado temporalizado, un mercado de trabajo donde se abusa de la temporalidad, tanto en el empleo privado como sobre todo en el empleo público, ¿vale? Por tanto, esta es una idea que me gustaría y se lo he puesto de relieve. El Tribunal de Justicia ha ido diciendo, oiga, ha ido dictando, ahí le he puesto una sentencia, pues está relativamente reciente, de junio del año pasado, ¿no? Donde dice, oiga, usted tiene figuras en las que incluso aunque ustedes las llamaban fijo de obra, y por el contrato indefinido adscrito a obra, realmente ustedes tienen una temporalidad muy elevada, ¿vale? Y por tanto, un factor que ha influido de manera importante
en estas situaciones ha sido la jurisprudencia del tribunal. Vamos ahí al alzo que me parece más interesante, ¿no? Y si eliminamos la temporalidad o eliminamos una parte importante de la temporalidad, ¿por qué la sustituimos? Porque claro, los empresarios lógicamente piden flexibilidad. Bueno, pues básicamente la sustituimos por lo que les comentaba, por un nuevo tipo de contratación indefinida que es la discontinua, artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Ahí le he puesto las distintas modalidades. Miren que el contrato fijo discontinuo ya existía antes, ¿no? El contrato fijo discontinuo tiene una enorme tradición en nuestro país porque son actividades estacionales. El problema es que se utilizaba poco. ¿Por qué se utilizaba poco? Porque había mucha temporalidad, porque había mucho contrato de obra o servicio determinado. Y por tanto tenía un espacio limitado o residual. Los empresarios preferían el temporal. ¿Por qué? Porque es más barato despedir, no nos engañemos, ¿no? Es decir, claro, lógicamente las indemnizaciones eran mucho más reducidas, solo de 12 días de salario por año de servicio. Bien, ¿qué hace ahora la reforma? Multiplica las modalidades de fijo discontinuo. El fijo discontinuo sirve para actividades estacionales, para las contratas y subcontratas, para las ETT, es decir, las empresas de trabajo temporal también podrán utilizar los contratos de fijo discontinuo e incluido el sector público. Ahí lo tiene, es decir, el propio sector público puede acudir a estos contratos. Bien, estos contratos, como les he dicho, que se caracteriza por tener un periodo de actividad distinto, puede ser regular o irregular, y luego un periodo de inactividad en el que el trabajador está en desempleo, es un contrato que quiere regularse fundamentalmente por la negociación colectiva, ¿no? Esta es una tercera idea respecto al contrato fijo discontinuo que me gustaría reseñarles, ¿no? Aquí, recuerden lo que les dije al principio, es una reforma pactada y por tanto los empresarios querían flexibilidad y los sindicatos querían limitarla. ¿Cómo conseguimos un equilibrio? Remitir muchas de esas materias se remite a la negociación colectiva. Esto es un problema. Esto es un problema porque va a generar diversidad. Los convenios colectivos unas veces regulan estas materias, otras veces no las regulan, tienen regulaciones y regímenes diferentes, ¿vale? Por tanto, esto que es positivo en sí mismo, ¿no? Para darle flexibilidad, para adaptar el contrato a cada sector, pues tiene un problema, ¿no? Y el problema, como le digo, es, primero, que si no hay convenio colectivo, ¿qué? Ya tenemos aquí un vacío regulador. Y segundo, vale, hay convenio colectivo, pero cada sector, cada rama de actividad, pues tendrá, porque esto sí es importante, ¿eh? La regulación no puede hacerse por convenio de empresa, sino por convenio de sector y estatal. La mayor parte de las remisiones se hace el convenio de sector estatal, justamente para evitar la competencia desleal, ¿no? Bien, y aquí hay una idea, con esto y voy a pasar para no cansarles mucho. Claro, aquí hay una cuestión muy importante y, como les digo, es interesante, ¿no? Jurídicamente y también desde el punto de vista de la política. ¿Cuál es la indemnización de despido? Es decir, a estos trabajadores, si la empresa pues resulta que o pierde la actividad o reduce y entiende que tiene que despedir, ¿cómo al despedir a estos trabajadores, cuál es la indemnización de despido? En principio, si el despido es procedente, sería 20 días de salario por año de servicio, si es improcedente, 33 días de salario por año de servicio. Pero aquí está la clave. Se computa todo el tiempo en el que el trabajador ha estado vinculado, aunque no está en trabajo efectivo, o se computa solo el trabajo efectivo. Piensen ustedes que esto es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador 5 años, la indemnización de 33 días de salario por año de servicio de 5 años, estamos hablando de prácticamente, pues son 150, son prácticamente, pues eso, 6 meses de indemnización. En cambio, si yo he tenido ese trabajador 5 años, pero durante 3 meses al año o 4 meses al año no ha estado trabajando, en realidad ese trabajador solo ha estado trabajando 3 años. Por tanto, la indemnización sería prácticamente la mitad, aunque ha estado vinculado 5 años con mi empresa. Este es un tema que los negociadores no resuelven. ¿Y por qué no resuelven? Pues porque cada uno ha leído en el texto lo que ha querido, no remiten a las generales de la ley. Para los empresarios está claro que es solo el trabajo efectivo. Para los sindicatos está claro que es todo el tiempo de vinculación. Claro, lógicamente. Y para la jurisprudencia, bueno, pues aquí este es un tema que
todavía no hay sentencia posterior a esta cuestión, pero sí había una sentencia anterior, ¿no? Y en esa sentencia anterior, que ahí se la menciono del año pasado, de octubre, ¿qué decía? Que solo se computaba el tiempo efectivo de trabajo. Esto es interesante porque para las retribuciones, por ejemplo, para el salario, para los complementos de antigüedad, se computa todo el tiempo trabajado, todo el tiempo vinculado. Perdón, es decir, si yo he estado vinculado 5 años, mi retribución es de 5 años, mi antigüedad es de 5 años y esa es la retribución que a mí me tienen que dar los complementos de antigüedad. En cambio, para la indemnización de despido solo se computa el trabajo efectivo, ¿vale? Esto es un tema complicado, yo lo sé, pero es un tema muy importante porque, claro, estamos hablando de precio, ¿no? El precio de la extinción que para los empresarios es fundamental. Bueno, voy a pasar los contratos formativos. Vamos a otra patología importante. Ya voy terminando. El trabajo externalizado. Como les he dicho, uno de los problemas fundamentales que tenemos en España de patología es que prácticamente todas las actividades son subcontratadas, es decir, las empresas principales captan un montón de actividad, pero luego no lo desarrollan con su plantilla. Lo desarrollan con otras plantillas, siempre con la idea de que esas otras plantillas tienen un convenio colectivo más reducido y entonces de condiciones peores, ¿no? Condiciones peyorativas. Y en esa diferencia de costes está la ventaja competitiva, no en la innovación, no en la especialización productiva, no en la mayor capacidad de una economía de escala, no, 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 es en el menor coste. Bueno, ¿qué es lo que hace ahí? Le he puesto el nuevo contenido para que vean, lean el nuevo contenido del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Dónde está la clave? La clave es que el convenio colectivo aplicable ahora será el de la actividad real de la contrata. Es decir, si usted se dedica a la limpieza, usted tiene que aplicar los convenios de limpieza. Si usted se dedica a la hostelería, usted tiene que aplicar el convenio de hostelería. Y no me sirve que como está externalizado y usted tiene un convenio distinto, un convenio de sector, se aplique ese convenio, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces en ese caso ese otro convenio tiene un salario inferior. Y entonces lo que quiere la norma es decir, no, mire usted no puede utilizar el convenio colectivo para reducir el salario. Si usted quiere subcontratar, subcontrate, tiene libertad de empresa, usted haga lo que considere oportuno. Ahora bien, usted tiene entonces que pagar las condiciones de la actividad que efectivamente ejecuta. Pues esto es muy importante, ¿no? Es la actividad real. No lo que dice el objeto social, no la actividad principal de la empresa, no la que usted pues comunica en las redes o en la publicidad, no, no, no. Es la actividad que realmente realiza usted en esa contrata. ¿Eso qué significa? Claro, esto, los empresarios estaban ahí, esto tiene un problema de gestión y es que entonces si hay empresas multiservicios, por ejemplo, que abundan, que tienen 2 actividades, ¿cuántos convenios colectivos aplican? Y si tienen 3 actividades, ¿cuántos convenios colectivos aplican? Y si tienen 4 actividades, ¿cuántos convenios colectivos aplican? Pues tantos convenios como actividades. Por tanto, una empresa puede estar aplicando 4, 5 y 6 convenios colectivos distintos, con los problemas de gestión que eso genera, ¿no? Claro, imagínense en el que tienen que hacer las nóminas, al Departamento de Recursos Humanos, que tiene que hacer 5 grupos de nóminas diferentes, con condiciones diferentes, con convenios diferentes. Pero la norma ha entendido, oiga, ese es un problema de gestión, si usted elige ese modelo, tendrá que asumirlo. Hoy eso se puede hacer electrónicamente, telemáticamente, hay aplicaciones que pueden, pero esto es un problema, ¿no? Problema que ha sido resuelto. Y como les decía, ya prácticamente para terminar. ¿Qué otro problema teníamos? Como decía, otra patología. Como les comentaba, teníamos, la patología es que nuestros empresarios, los empresarios españoles son de gatillo rápido para el despido, ¿no? Como en las películas del oeste, ¿no? Desempundan inmediatamente y dicen, bueno, este trabajador, si veo que la empresa va a tener problemas, reduzco la plantilla, aligero y luego cuando me vaya mejor, contrato. Bueno, eso se quiere cambiar también. Atención, no se prohíbe el despido, por supuesto, no hay una prohibición de despedir. El despido no se ha querido tocar directamente.
De hecho, ahí tenemos un problema ahora de desajuste con la Carta Social Europea, ya se ha admitido una reclamación que presentó la UGT, es decir, aquí hay un problema que no está resuelto, pero como no había acuerdo, ni entre el gobierno, ni la patronal, ni los empresarios, se dejó fuera. ¿Qué es lo que sí se ha tocado? Justamente decir, oiga, mire, no le voy a obligar, no le voy a obligar, pero le voy a dar grandes facilidades para que usted, en vez de despedir, acuda a procedimientos de gestión interna, ¿no? De flexibilidad interna. Yo le voy a autorizar a usted a que suspenda contrato, a que reduzca jornada y que la amplíe cuando lo necesite, la vuelva a reducir cuando la necesite, que suspenda usted contrato, recoloque, reabra los contratos cada vez que usted lo necesite. No se preocupe, usted empresa, ¿no? Eso sí, usted se va a comprometer, lógicamente, a mantener esa relación, bien a través de una jornada más reducida. Bien, ¿y a cambio qué hago yo? Yo, gobierno, ¿no? Le voy a sufragar. Primero, parte de la formación profesional, le digo, oiga, el tiempo que los trabajadores estén en suspenso o tenga una reducción de jornada, no van a estar parados, no van a estar inactivos, van a tener que realizar acciones formativas, ¿no? Primero, para mejorar su capital profesional, ¿no? Su capital humano. Segundo, ese tiempo que los trabajadores están en desempleo, yo le voy a dar una bonificación que puede llegar del 40 al 60%, ¿no? En algunos casos más, dependiendo de que sea por fuerza mayor, cuando es algo imprevisto, imprevisible, que no se puede evitar, o bien por causas, ahí CETOP, ¿no? Por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, ¿no? CETOS implica eso, ¿no? Causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. El ERTE-FM es justamente fuerza mayor, ¿no? Lógicamente, cuando es una fuerza mayor, hay una mayor cobertura por parte de la Seguridad Social. Cuando son causas económicas, hay un mayor reparto, ¿no? Bien, este es un tema, por tanto, muy importante. Es muy importante porque se pretende introducir una dinámica diferente. Bueno, aquí está explicado cómo funciona todo esto, pero, y para terminar, ¿no? Digo porque prefiero entrar en esos 4 o 5 temas y ahora que me pregunten y no cansarle a ustedes demasiado. La negociación colectiva, ¿no? Le he dicho, tenemos otro problema, como antes le comentaba, de hecho en relación al artículo 42.6, que ya no comentaré, sino que teníamos el problema de que la negociación colectiva, como les he explicado, se utilizaba para devaluar salarialmente. No para mejorar, no para adaptar, no para complementar, no para especificar, no. Se utilizaba fundamentalmente para devaluar los salarios. Lógicamente esto es un problema para los trabajadores de precariedad laboral, pero también para las empresas de competencia real, ¿no? Esta es una clave fundamental. Las empresas que cumplen, que pagan bien, que invierten, se estaban viendo perjudicadas por las empresas piratas, las empresas que no pagan a su trabajo, que no invierten, que no son especializadas, sino que aprovechan justamente la diferencia de convenio. Bien, ¿y qué se hace? 2 cosas. ¿Por qué esto era así? Muy sencillo. Primero, porque tenía una prioridad absoluta a los convenios de empresa. Los convenios de empresa se imponían a los convenios sectoriales. Los salarios pactados en estos convenios de empresa suelen ser inferior a los convenios sectoriales. Y había una segunda cuestión, la ultraactividad temporal. Cuando un convenio colectivo llegaba al fin de la vigencia pactada, ese convenio moría, lo que se ha llamado la muerte súbita, ¿no? Como los bebés, ¿no? Cuando se mueren, no sabes por qué, y te dicen los médicos muerte súbita, ¿no? En fin, no se sabe bien, pero bueno, pues esto ocurría con esos convenios. Pasado ese periodo, muere el convenio. Y entonces, ¿qué aplica? Se generaban vacíos de regulación. Para evitar los vacíos de regulación, se obligaba a los negociadores a negociar un nuevo convenio colectivo, aunque sea con condiciones más reducidas. O aplicar un convenio sectorial que nada tenía que ver con esa actividad, pero era superior, que normalmente tenía también un salario más reducido. Bueno, ¿qué se hace? Se elimina la prioridad del convenio de empresa en materia retributiva, solo en materia retributiva, en el resto de materias laborales tiene preferencia el convenio de empresa, pero aquí, como le he dicho, es una intervención de cirugía fina, ¿no?
de eliminar dónde tenemos el mal, dónde tenemos el cáncer, vamos a eliminarlo en este y no toquemos nada más. ¿Por qué? Porque si no, no había consenso. Vuelvo al principio, ¿no? Y luego la ultraactividad, pues se ha vuelto ultraactividad indefinida, ¿no? Es decir, si un convenio termina su vigencia, se denuncia y no se consigue un nuevo convenio, las cláusulas normativas, los contenidos, el salario, el tiempo de trabajo, se mantienen durante todo el tiempo hasta que haya una nueva negociación. Bueno, y como siempre, Mafalda, que ya saben ustedes que me gusta terminar pues con, bueno, pues con la gran filósofa del siglo XX, del siglo XXI y de la eternidad, ¿no? Que es, pues, bueno, pues nada, muchas gracias y ahora quedo a su disposición. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante. Verdad que da espacio para, digamos, toda una gran cantidad de preguntas. No queremos exceder su limitado tiempo disponible porque ya es medianoche allá en España, con lo cual voy a tratar de hacer una muy pocas acotaciones y preguntas. Yo en lo personal, antes de, por supuesto, a la audiencia, si quiere hacer un comentario o pregunta, están invitados a hacerlo. Yo tendría dos simplemente preguntas y comentarios. Cuando se sanciona en este accidentado trámite, ¿no? La norma, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, decía que con esta reforma va a pasarse página a la precariedad en el empleo en España, trayendo la recuperación de los derechos frente a los recortes y que va a mejorar, ¿no?, la vida de los trabajadores. Esto por un lado. A esto quería ver su opinión, si esto realmente apunta a solucionar de esta manera así tan enfática como sostiene Yolanda Díaz Pérez, o ve, digamos, como que hay cierto exceso de optimismo por parte de la ministra. Y la segunda tiene que ver con la característica de la norma, que es una norma de carácter coyuntural, ¿no? Si esto que ya está planteado en los medios judiciales no puede significar un signo de debilidad, ¿no?, para una norma que está llamada a permanentizarse, es decir, que va más allá de un aspecto estrictamente coyuntural, como puede justificar el dictado de un real decreto ley. Así que bueno, estas dos consideraciones nada más que las dejo para su reflexión. Bueno, nada, muchas gracias, doctor Neco, porque efectivamente ahora he recordado, les dije, les prometí que iba a hablar de 3 cosas y solo he hablado de 2, el procedimiento y el contenido. Y efectivamente, con la pregunta tan oportuna que me hace, puedo hablar de la tercera, y era la valoración de la reforma, ¿no? Yo he tratado de explicar jurídicamente las grandes claves, de dónde surgen las patologías y luego las soluciones, ¿no? Pero no he hecho una valoración que les prometí, y como se la prometí y a usted ahora me pregunta amablemente, voy a hacerlo. Primero, la reforma, al menos cuantitativamente, está funcionando. Hemos pasado de una contratación indefinida que se hacía en torno al 10-11% a una contratación indefinida de prácticamente el 50%. Es decir, de cada 2 contratos antes de la reforma, de cada 10 contratos que se hacían en España, 8 eran temporales, 2 indefinidos. Ahora llevamos 5 o 6 meses desde la reforma, incluso antes de que entrara en vigor, ¿no?, como el Cid, ¿no?, que ganaba batallas después de muerto. Aquí la reforma laboral ganó batallas antes de entrar en vigor, porque aunque se aprobó en diciembre del año pasado, entró en vigor en marzo de este año. Pero ya desde enero empezó a aplicarse la reforma porque los empresarios vieron que esta era la orientación. Bueno, pues como he dicho, se ha pasado
de solo 2 contratos indefinidos de cada 10 a casi 5 contratos indefinidos de cada 10, ¿no? Por tanto, aquí, mientras que la temporalidad se ha reducido un 5%, ¿no? Por tanto, no se ha eliminado la temporalidad, pero sí ha crecido espectacularmente el contrato indefinido, que era la gran apuesta, ¿no? La gran apuesta de esta reforma. Trampas, ¿no? Un poquito de trampas porque la ministra efectivamente es muy entusiasta. Primero, buena parte de esos contratos son fijos discontinuos. Al ser fijos discontinuos, ustedes saben, como le he dicho, se ha reforzado, pero fijos discontinuos significa que no trabajas todo el año. Si no trabajas todo el año, claro, los salarios son menores. Claro, cobras prestación por desempleo, pero la prestación por desempleo en nuestro país es solo el 70%, de inicio es el 70% de la base reguladora. Eso significa que el trabajador cuando va al desempleo pierde un 30% de su salario, ¿vale? Por tanto, el trabajador tiene una merma significativa, está cubierto por el desempleo, pero pierde un 30% de su salario. Segundo, han crecido espectacularmente también los contratos indefinidos a tiempo parcial, ¿no? Como antes apuntaba en su magnífica introducción, claro, el legislador pretende una cosa, pero luego consigue no otra porque las partes buscan sobrevivir, las empresas que han hecho, ¿vale? Hay que hacer contratos indefinidos, de acuerdo, pero ahora haremos un contrato indefinido, pero a tiempo parcial. Con lo cual, al hacerlo al tiempo parcial que permite en nuestro país, como saben, hay horas complementarias, con lo cual los empresarios, si tienen más demanda, pueden subir las horas complementarias, si tienen menos demanda, las pueden eliminar libremente. Y las horas complementarias no son horas extraordinarias, se pagan como horas ordinarias. Claro, esto, por tanto, como ven, hay 2 trampas en la ley. Una, los fijos discontinuos que se ha querido de motu propio, pero tiene esa pérdida para los trabajadores, y los contratos a tiempo parcial, que como su nombre dice, los contratos a tiempo parcial tienen también salarios parciales. Por tanto, mi valoración es positiva pero más equilibrada, ¿no? La ministra dijo que esto iba a ser pues, una gran obra, se acabó con la precariedad, pero no es cierto. Por lo que le estoy diciendo, porque eso se acaba si los salarios crecen. Esa precariedad se eliminará si efectivamente, porque claro, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, y esto acaba de salir un estudio económico. Cuando digo contrato indefinido no quiero decir contrato para toda la vida. De hecho, hay un porcentaje muy importante de contratos en nuestro país que no dura más de 2 años, indefinidos, indefinidos. Es decir, es contrato indefinido porque, como ustedes saben perfectamente, no tiene una causa preestablecida en el contrato. Pero en nuestro país los contratos indefinidos tienen una duración limitada en el tiempo con carácter real, ¿no? Por tanto, esto no quiere decir que mejoren los salarios. Es verdad que en paralelo han cambiado otras cosas, como el salario mínimo interprofesional, se han subido casi un 30% el salario mínimo interprofesional en nuestro país, que ya está en 1.000 euros, que vendría a ser pues en torno, bueno, ahora está casi paritario con el dólar, pero vendría a ser un 1.050, 1.100 dólares, ¿no? Más o menos, que ya es un salario significativo. Y la segunda pregunta, ¿no? También muy interesante. Vamos a ver. Esta es una reforma que aspira a durar en el tiempo, pero no será así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaba prometido es un nuevo estatuto de los trabajadores, ¿no? Es decir, ahora de hecho la ministra hace unas semanas dijo que iba a convocar una comisión de expertos, de expertas en derecho del trabajo, para hacer el estatuto del siglo XXI, ¿no? Es decir, como dije al principio, el estatuto de los trabajadores españoles ha sufrido más de 50 modificaciones, pero en realidad de 1980. El Estatuto de los Trabajadores Españoles es de 1980. Es decir, es un estatuto que ya está obsoleto, que está desfasado, que se ha ido adaptando, claro, con las distintas reformas, lógicamente, pero necesita ya un cambio profundo. Y por tanto, esta reforma es, de verdad, es coyuntural. Lo que pasa es que algunos elementos permanecerán, por ejemplo, los fijos de continuo, ¿no? Es decir, o por ejemplo, los sistemas red, ¿no? Para que la flexibilidad interna, es decir, hay elementos de esa reforma que quedarán. Pero como ley no le auguro mucho futuro porque efectivamente hay un compromiso de que el estatuto de las relaciones laborales en España tienen que modernizarse aún más. No sé si respondo con precisión a su respuesta, a su pregunta. Perfectamente. Bueno, he intentado dar No, esa no, claridad. perfectamente.
Muchísimas gracias, profesor Cristóbal. La veo a la doctora Susana Treviño, que ha pedido el uso de la palabra para hacer alguna pregunta, así que lo único que le pido a la doctora Treviño es si puede conectar el micrófono. Bien, adelante, Susana, por favor. Bueno, desde ya, bueno, primero, buenas noches. Escucharlo a Cristóbal, no quiero ponerme tampoco en fanática de Cristóbal, pero es un placer. Es un placer. Recuerdo cuando vino a Rosario hace ya muchos años e impactó exactamente en el 2006, que habló sobre violencia laboral, mobbing en las relaciones laborales. Porque fue realmente, y sigue siendo, Cristóbal es un innovador, además es como un hombre del Renacimiento, una persona del Renacimiento, porque habla de teatro, de cine, todo esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque es el conocimiento en general que se debe tener en materias como lo es esta, el derecho del trabajo y de la seguridad social. Y por supuesto un amplísimo y vastísimo conocimiento en lo que es específico de la materia. Por cuestiones netamente de fuerza mayor, inundación de un balcón, no pude escuchar parte, mejor dicho, no pude ver, porque escuchar sí lo escuché. Hay algo que me quisiera preguntarle y que me impactó, que fue el comienzo cuando presentó un recurso esta organización ultraderechista, Vox, por el tema de que no es a través de una ley, sino de un DNU. Realmente resulta un tanto paradójico que Vox, que no se caracteriza por ser democrática, se ponga tan en democrática y tan en republicana, ¿no es cierto? Cuando lo que se pretende a través de esta reforma coyuntural es avanzar en el progreso de las relaciones laborales y no quedar en el tiempo, como bien lo especificó y lo resaltó Cristóbal, 1980 al ya promediando 2022 es una eternidad en las relaciones laborales. ¿Qué es lo que está sucediendo con Vox y con las fuerzas de derecha y de ultraderecha fundamentalmente con respecto a estas propuestas del gobierno de coalición? Esa es la pregunta concreta. Bueno, vamos a ver, nada, bueno, primero un placer, Susana, y muchas gracias, eres muy amable. Efectivamente, recuerdo aquellos tiempos. Ahora, mira, por cierto, que acaba de aprobarse una ley en España, una ley orgánica sobre la violencia sexual como riesgo laboral, ¿no? Es decir, y la obligación de las empresas. Perdón. Con la obligación de las empresas de hacer esa evaluación, es decir, que bueno, eso va evolucionando, ¿no? Bueno, la pregunta que me haces, claro, sí, es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo que efectivamente quien no cree en las instituciones, pues impugne y tenga ciertas tasas de éxito en el Tribunal Constitucional, que este es un poco el miedo que tenían, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo, ¿no? O sea, creo, el recurso no es bueno. Yo analicé para una revista hace poco, el recurso no es bueno y creo que no prosperará, ¿no? Pero efectivamente es una espada de Damocles. Ten en cuenta que ahí han hecho una apuesta a los sindicatos, ambos, ¿no? Comisiones Obreras y UGT, bueno, y la propia patronal, ¿no? Porque es concertado, o sea, la patronal ha firmado ahí. Y de hecho la propia patronal se dividió. O sea, es decir, que le ha costado, ha tenido precio también para la patronal porque hubo otras más en esa línea, ¿no? Un poco más extremistas, que no querían que se tocara nada, ¿no? Por tanto, hubo una apuesta ahí de la cúpula, ¿no? De la COE, porque esto saliera. Claro, si ahora se eliminara una ley tan importante, piensa que ganó por un voto porque se equivocó uno del Partido Popular, porque si no, se hubiera tumbado, ¿no? Entonces, ahí hay una apuesta muy fuerte del gobierno de coalición, como bien has dicho, y de los interlocutores sociales también, que claro, efectivamente, ahí está. Es verdad que el Tribunal Constitucional se pronunciará dentro de 2, 3, 4, 5 años cuando ya haya otra ley, ¿sabes? Es decir, que incluso neutralizará, porque incluso aunque declarara inconstitucional, ya seguramente tendremos esa reforma, ¿no? Prometida y por tanto tendrá un elemento. Pero bueno, sí, Susana, decir un elemento es una inquietud, ¿no? Es una incertidumbre
Los sindicatos más representativos han intentado personarse, el Tribunal Constitucional no lo ha admitido, vamos a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, justamente porque, claro, ambos sindicatos pues, dicen, oiga, un esfuerzo, esta es una ley que es del gobierno, lógicamente es un decreto ley, pero la hemos participado y hemos pactado, como he dicho, que no se cambie ni una coma. De hecho, se hurtó ahí, ¿no? Al Parlamento, el Parlamento votó, el Parlamento tiene mayoría y se hubiera decidido que se tramita como ley, se tramitaba como ley, digan lo que digan los sindicatos, ¿no? Pero como el gobierno se comprometió ahí fuerte, ya te he dicho que por un voto, ¿no? De hecho, no le salieron por ahí gracias al error, ¿no? Gracias al error pudo salir, ¿no? Bueno, es una incertidumbre con la que vivimos, Susana, que tengo confianza en que, uno, si lo declaran inconstitucional tardará años y por tanto probablemente ya habrá cambiado, como antes le decía el doctor Neco, pues esto nace con una estructura, pero ya está previsto que haya una reforma más sistemática, aunque algunas de estas cuestiones se mantendrán lógicamente porque son recientes. Y luego también, vamos a, el recurso no es bueno, ¿no? O sea, desde mi punto de vista el recurso no es bueno. Y bueno, es probable que el Tribunal Constitucional no lo admita, pero insisto, de hecho por eso tengo el encargo de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión General de Trabajadores y creo que comisiones obreras también, pues vamos a recurrir ahí para ver que, a ver si el tribunal, para que al menos haya voz, ¿no? Porque esto es curioso, ¿no? Vox, como bien sabemos, significa voz en latín, pero los sindicatos no tienen voz ante un recurso Totalmente. de inconstitucionalidad para una ley que ellos han colaborado, no han elaborado solo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Susana, ahí tenemos esa incertidumbre judicial y política. Bueno, hay algunos elementos que lo pueden desactivar, pero bueno, bueno, ahí está, ¿no? Más no te puedo decir. Bueno, es un elemento con el que tenemos que convivir, afortunadamente no son una mayoría, pero ahí están, se mueven mucho y a veces tienen éxito, ¿no? Yo espero que en este caso no, ¿no? Pues sería lógicamente una pena, ¿no? Porque luego hay problemas, la ley tiene sus deficiencias técnicas, como toda ley, pero es un paso significativo, como has dicho. No lo que dice la ministra de que va a cambiar con la precariedad y tal, bueno, luego ya cada uno vende también las cosas, pero lógicamente es un avance y ese avance hay que... también para las empresas, ¿eh? Para eliminar la competencia desleal. No es solo, por eso lo han pactado, por eso lo han firmado los empresarios. Es un avance también para las empresas que pagan, las empresas que se preocupan, las empresas que invierten, ¿no? Las empresas que son empresas, no las empresas que son, pues bueno, pues de aquella manera. Muchísimas gracias, profesor Cristóbal. Estoy en condiciones de afirmar que los elogios son absolutamente espontáneos, no han sido preparados, así que son genuinos. Muchas gracias, muy Si no amable. hay ninguna otra persona que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, y teniendo en cuenta lo avanzado de la hora para nuestro disertante, entonces vamos a dar por concluida esta actividad. Realmente, como en todas las ocasiones anteriores, es verdaderamente un placer escucharlo, profesor Cristóbal. Espero podamos Muy amable. escucharlo muchos tiempos más. Bueno, ya sabe que en la medida en que pueda yo colaboraré con la organización, la asociación, porque bueno, me parece que estáis haciendo una actividad muy interesante y bueno, pues estas cosas hay que las nuevas tecnologías además, pues nos da estas facilidades y por tanto, pues bueno, pues para mí es un placer colaborar con, bueno, contigo, colaborar con María Cristina, colaborar con vuestra asociación y en la medida que pueda, pues a disposición. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los presentes por habernos acompañado. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Los saludamos. Muy amable. Muy amable.